Listo. Entonces, no sé si ya pueden ver la presentación. Sí, ahí ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, entonces para comenzar, buenas noches, me presento. Mi nombre es Daniel Pavón Laverde y mi compañera Luisa Fernanda Pérez. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria Sanitas, somos estudiantes de séptimo semestre y bajo la tutoría de la doctora Diana Espitia, pues les vamos a presentar lo que es el síndrome verrugoso tropical. Entonces, para iniciar, pues con un pequeño contenido o la tabla del índice, entonces vamos a hablar de la definición, la epidemiología, los agentes etiológicos en el cual cada uno vamos a hablar de lo que son como sus características clínicas, su histopatología, el tratamiento y su diagnóstico. Las entidades patológicas que vamos a ahondar en esta charla va a ser cromoblastomicosis, esporotricosis, paracoccidomicosis, lobomicosis, leishmaniasis, tuberculosis cutánea, carcinoma epidermoide y coccidioidomicosis. Listo. Entonces, para iniciar, tenemos la definición. Entonces, el síndrome verrugoso o verrucoso tropical se puede definir como la presencia de nódulos o neoformaciones verrugosas que van a confluir en placas verrugosas o vegetantes, las cuales pueden estar cubiertas por escamas y o costras melicéricas o sanguíneas. Estas verrugas, digamos que suelen aparecer con mayor frecuencia, que no, pues no es exclusivo, pero se suelen dar en las extremidades y generalmente tienen un curso crónico y asintomático. Creo que en las imágenes no se ven bien o aparecen como borrosas, no sé si soy yo, pero bueno, esas dos imágenes que pues pusimos son para ejemplificar cómo se ven estas pues verrugosidades y pues al lado derecho está la placa histológica de las mismas. Listo. Entonces, para andar un poquito más en la epidemiología, vamos a tener de que, pues, cada una de estas entidades va a tener como una prevalencia, una incidencia en lo que es el territorio nacional. Entonces, vamos a tener de que, para dar con una apertura, entonces vamos a tener que hay un orden más que todo como que se ha documentado en el que se ha presentado más como estas entidades o este síndrome en general. Entonces, a ver de que en el departamento de la Amazonía, luego Antioquia, Arauca y Atlántico y de Quintas Bolívar van a ser los principales departamentos donde vamos a encontrar o va a haber una mayor prevalencia de lo que es el síndrome verrugoso tropical. Ya si lo apartamos por cada entidad, entonces vamos a tener de que la Leishmanias en el 2018 presentó que de los 100% de los casos de Leishmania, el 98,5% también fueron con Leishmaniasis cutánea. De la esporotricosis en Colombia, se encontró confirmado aproximadamente un 27,5% de los casos que se sospechaban de esporotricosis y el 64% eran de específicamente áreas rurales, más que todo asociado a ocupaciones como agricultura o agronomía. La cromoblastomicosis en Colombia no se ha documentado tanto en Colombia, pero se asocia más a que se ha presentado más que todo en los departamentos de Boyacá y Santander y más que todo tiene una presentación de un 80% con una forma verrucosa. La lobomicosis en Colombia más que todo se han reportado también muy poquitos casos, aproximadamente unos 41 casos, más que todo en zonas como lo es el Casanare u otros como puede ser la Orinoquía. La paracoccidomicosis, esta micosis también es poco frecuente, pero también se puede ver como en otras partes, como lo puede ser ya a nivel más general, como en Centroamérica o en Sudamérica. Y la tuberculosis cutánea, que ya más o menos representa el 0,5 o el 2% más que toda esta presentación extrapulmonar de lo que es la tuberculosis. Además de que la forma verrucosa es el 8% de estas formas cutáneas que se presentan. Ya si lo extrapolamos a grupos etarios o a sexo masculino o femenino, vamos a ver que se va a presentar más que todo en personas jóvenes, va a tener una gran prevalencia y más que todo en el sexo femenino. Listo, ahora vamos como con el primer agente etiológico que tenemos y que escogimos,
Este es pues la cromoblastomicosis y tenemos que se define como una entidad crónica progresiva dérmica que suele predominar en regiones tropicales y subtropicales. Esta, pues digamos que patología se caracteriza porque es causada por hongos filamentosos y dentro de este grupo de hongos tenemos que los más frecuentes son los tres que se mencionan allí. Entonces está el Fonsecae pedrozoi, la Fialofora verrugosa y la Cladofialofora carioni. La cromoblastomicosis se suele adquirir o pues, digamos que pues iniciar por una inoculación accidental del hongo en los tejidos subcutáneos que generalmente se dan por traumatismos con madera o pues material vegetal y pues suele ser característico de personas que pues tienen este factor de riesgo. Entonces tenemos que inicialmente vamos a ver una lesión que se va a evidenciar como una mácula eritematosa que puede llegar a evolucionar a pápulas rosadas o placas papuloescamosas, las cuales pueden tener características como ser pruriginosas o también llegar a presentar esas lesiones satelitales. Tenemos que para Latinoamérica se llegó a reportar que con mayor frecuencia pues se ha dado en extremidades inferiores con un 60%, en superiores con un aproximado del 30% y en segmentos corporales como específicos en un 6.5%. Entonces, pues ahí se puso o pusimos dos imágenes características de esta lesión. El primero, pues, es en el maleolo externo del miembro inferior izquierdo y pues en el otro lado también vemos una extremidad pues lesionada con este agente etiológico. Luego tenemos que para el estudio histopatológico de esta patología, tenemos que pues la histología se considera que tiene una sensibilidad del 92 al 95% y una especificidad del 93 al 99%. Sin embargo, pues digamos que dado a esto, muchos autores consideran que la histología es el estándar de oro para el diagnóstico de la cromoblastomicosis, ya que, pues como se ve en la imagen, se permite visualizar distintas células que se denominan muriformes, ya que tienen una forma, ya que tienen una forma esférica, color marrón, conceptos transversales y longitudinales. Hay como se puede observar en esas, pues digamos que está en el centro, por esa clase de célula. Y también porque pues mencionaban que alrededor de esta había puntos negros, pues ya digamos que visualmente en la lesión verrugosa. También en los diferentes artículos se mencionaba que el tratamiento para esta patología es difícil y casi no presentaban niveles de curación. Sin embargo, pues mencionaban tanto fármacos como terapia física coadyuvante. Entonces, dentro de los fármacos habían dos, pues que se mencionaban. Estaba el itraconazol y sugerían dosis de 200 a 400 miligramos por día durante 7 días al mes. Y también estaba la terbinafina de dosis de 500 a 1000 miligramos por día. Y esta se mencionaba que debía tener por lo menos un periodo de 6 meses a 12 meses. También en casos en que los pacientes llegaran a presentar resistencia, se podía llegar a considerar la combinación de estos dos antifúngicos. Y ya como terapia coadyuvante estaba la cirugía, la crioterapia y la termoterapia. Pero pues realmente, como lo dije, pues se evidenciaba bajos niveles de curación. Listo, entonces vamos a seguir ahora con lo que es la esporotricosis. Entonces, su agente causal principal es la esporotricosis exchenki. Tiene una epidemiología más que todo frecuente en varones. Se asocia más que todo a actividades que tengan relacionado con contacto con madera, plantas o flores. Va a ser una zoonosis más que todo frecuente
en lo que son como animales como lo son los armadillos o con ciertos brotes. Su principal vía de transmisión es a través de una inoculación directa o un traumatismo directo en el cual esté presente el hongo. Vamos a ver de que sus reservorios naturales pueden ser el suelo, las vegetaciones o también lo previamente dicho como algunos animales. Vamos a tener de que acá, como se puede apreciar en la primera imagen, lo que nos va a interesar es lo que es la esporotricosis cutánea fija. Esta es la segunda forma clínica más común. Es la infección que se limita más que todo al sitio de la inoculación. Principalmente se presenta más que todo en miembros inferiores, dado que pues se presenta en este grupo poblacional en lo que son trabajadores de agricultura que tienen contacto con ellos. La clínica principal es un chancro esporoticósico o un nódulo muy eritematoso en el cual se ve una evolución más que todo verrugosa o con una placa bien delimitada. También la piel se puede ver eritematosa o con escama o con costras sanguinolentas. También vamos a tener otro tipo de como presentaciones, aparte de la cutánea fija, también la podemos encontrar la linfangítica, que pues, como su nombre dice, va a ser o se va a ver a través de lo que es el trayecto en escalera, a través de los caminos o los nódulos. La diseminada, que es donde vamos a encontrar este tipo de lesiones ya por todo a nivel del cuerpo, en el cual más que todo uno la sospecha o se va a llegar a esto más que todo en pacientes inmunocomprometidos o puede ser como una extracutánea en el cual ya hay un compromiso como puede ser osteoarticular. Ya para su diagnóstico vamos a tener de que hay pues diferentes formas o diferentes como maneras de detectarlo, pero el cual nos va a garantizar o va a ser como el más preciso va a ser el cultivo. Vamos a usar principalmente pues lo que va a ser el agar de sauro, que va a tener como un crecimiento lento, un crecimiento digo menor a 7 días, que es donde vamos a poder apreciar lo que es esto. Digamos que lo que es la esporotricosis section key va a tener diferentes formas. Lo que es su forma filamentosa, que es cuando está a un ambiente más o menos de 28 grados, y su forma levaduriforme, que es más que todo cuando está a una temperatura de 37 grados. La forma filamentosa es esta forma que podemos apreciar eh, en la imagen superior, es donde ya está unido a través de estas fibras. En cambio, la forma levaduriforme es cuando ya está como encapsulada en esta forma y la vamos a poder apreciar ya que esto es un hongo dimórfico. Ya con respecto a su histopatología, vamos a tener de que pues lo que más nos va a interesar para poder como diagnosticar directamente esto, lo que vamos a ver principalmente va a ser primero una hiperplasia epidérmica. Acá en la imagen B se puede ver lo que es como el aumento de esta capa. Y como segundo hallazgo son los cuerpos asteroides. Estos cuerpos no son como tal patognomónicos de lo que es la esporotricosis, pero nos puede llegar a dar una gran sospecha de lo que es la esporotricosis, como se puede ver en la imagen C. Adicionalmente a esto, también vamos a ver como otros hallazgos, como pueden ser los cuerpos en cigarro, que estos también rara vez se observan. Como otras opciones como diagnósticas, también podemos tener lo que es la biología molecular o una prueba cutánea de esporotricosina, que es parecido como a la prueba de tuberculina, y en este caso también se encuentra positiva cuando es mayor a 5 milímetros. Ya como tratamiento, vamos a tener de que, pues ya dependiendo si es cutánea fija o si está ya diseminado, es linfangítica. Cuando es una esporotricosis cutánea, las guías nos recomendaban primero usar itraconazol, si es en niños 5 miligramos kilo día y si era en adultos 200 a 300 miligramos día aproximadamente. Como otras opciones terapéuticas también podemos usar terbinafina o yoduro de potasio y también la termoterapia también se veía como indicada como coadyuvante para poder como dar unos mejores resultados que nos recomendaban mantener una temperatura de 42 grados centígrados en la piel por 30 minutos 2 veces al día. Ya si hablábamos de una linfangítica y diseminada, también nos daban como recomendación el itraconazol o uso de anfotericina B. Listo. Entonces, como tercer agente, tenemos pues paracoxidio idomicosis.
Es una micosis profunda y sistémica que se caracteriza por ser granulomatosa y puede tener un curso crónico o subagudo. Pues es causada o generada por un hongo térmico y que se le conoce como Paracoccidioides brasiliensis, que tiene una ubicación geográfica en América Central y en Sudamérica. Tenemos que pues se puede llegar a adquirir por inhalación y inicialmente se describe que tiene un compromiso pulmonar con pues un gran potencial de diseminación a distintos órganos. Entonces, pues a nivel dermatológico, usualmente se observan lesiones múltiples, como se puede evidenciar en la imagen, y tienden a ser monomórficas, también de características papuloacneiformes y también pueden ser pues con un curso ya finalmente ulcerativo, como se observa ahí en la parte de la extremidad superior de la persona, ahí arribita. La de abajo se caracteriza por ser placas eritematosas que pues son múltiples, pero que se evidencian pues muy bien definidas, están redondeadas. Estas pueden llegar a tener otras formas que no son tan comunes como las verrugosas y que usualmente se asocian con una localización acral de la enfermedad. Y pues ya a nivel histológico se observa como la parte de la derecha una hiperplasia pseudomembranosa. Y también abajo se define como la aparición de hallazgos en forma de timón de barco. Así se le define. Ya luego, puedes pasar, por favor. Ya luego también tenemos que el tratamiento, bueno, en la parte histológica se caracteriza porque usualmente se usan dos tinciones claves, que son la de Gomori-Grocott y la tinción de Paz. Entonces, pues esas son digamos que a nivel histológico, lo que se suele usar para poder diagnosticarlo. Ya luego, en el tratamiento, eso depende de la gravedad de la enfermedad, pues en la persona. Entonces, se mencionaban tres grupos de fármacos distintos. El primero era el trimetoprim sulfametoxazol. También estaba como segunda opción los azoles sistémicos. Y ya por último, se mencionaba ya en casos pues muy graves la anfotericina B desoxicolato. Y pues en la imagen de la derecha se observa cómo se puede llegar a ver evidenciado si la enfermedad es diseminada pues a los ganglios linfáticos. Son biopsias de los ganglios linfáticos. Y ya. Listo. Entonces, el siguiente agente causal es la lobomicosis, generalmente causada por el género Lacazai loboi. Esta es una enfermedad normalmente de evolución crónica. Tiene una epidemiología principalmente que se encuentra más que todo en la Amazonía brasiliense o en en las riberas colombianas. Sus principales reservorios son las aguas o los sedimentos de ríos caudalosos. Adicionalmente a esto, vamos a tener que la lobomicosis pues va a tener diferentes tipos de lesiones. Como pueden ver en lo que es la imagen A y la imagen B, pues vamos a poder apreciar lo que son diferentes tipos de lesiones, como son las infiltraciones o estos tipos de placas firmes que son ligeramente elevadas, de un color puede ser variable, como puede ser este color eritematoso en la placa B, o no tan eritematoso, sino más perlado en la placa, en la imagen A. También vamos a tener lo que son los queloides, que son los nódulos duros, elevados y similares a los que son a los nódulos. Ya también podemos encontrar otros tipos de lesiones como son las gomosas, que son nódulos más suaves con tendencia a a fusionarse y formar una masa aún más grande. También podemos ver cómo lo son las úlceras o las verrugas. Principalmente en el caso de las verrugas van a tener un aspecto más que todo papilomatoso o con costras hiperqueratóxicas, más que todo indicando que esto ya es una evolución bastante avanzada
o es un cuadro bastante crónico, bastante antiguo, por así decirlo. Vamos a tener de que pues esto tiene un crecimiento muy lento y adicionalmente esto va a llegar a poderse diseminar vía hematógena o linfática. Como una complicación rara, este puede generar un carcinoma escamoso sobre las lesiones ya de larga evolución. Ya para hacer un examen, para hacer un diagnóstico, también lo que se nos podía indicar puede hacer que podamos hacer un frotis directo en el cual nos podía mostrar la levadura, pero realmente lo que nos iba a llevar como a un mejor diagnóstico era el cultivo y la histopatología. Principalmente como podemos ver en la imagen A y B, entonces vamos a encontrar lo que es un infiltrado histocitario denso más que todo en las dermis de células gigantes. Y ya a nivel de lo que ya es la levadura, podemos encontrar estas levaduras que son bastante redondas, más que todo de 6 a 12 micras, con una membrana bien definida. También vamos a encontrar de que este hongo lo podemos apreciar más que todo en un estado de gemación simple o también como este nombre que se puede usar que es en perlas de rosario. Ya como tratamiento se nos daban varias opciones, pero la que iba a ser como más efectiva y como primera opción va a ser la cirugía o la resección de este tejido o la resección del tejido que ya estaba con la lesión activa. Principalmente esto se podía ir acompañado de un coadyuvante que es el itraconazol, que también ha demostrado pues una efectividad parcial, el cual no lo hace como primera línea, sino simplemente como tratamiento adicional que es de 200 a 400 miligramos día y esto puede ayudar también a que hayan recurrencias. Otras opciones que se nos podía dar era la criocirugía o otros tipos de azoles como puede ser el boriconazol. Como tal, no existe un tratamiento farmacológico exclusivo directamente para esto, sino principalmente es pues la cirugía. Listo. Entonces, el siguiente es leishmaniasis. La leishmaniasis se caracterizaban, pues, como bien sabemos, por las distintas formas clásicas. Sin embargo, aquí en la presentación decidimos hacer énfasis en la cutánea y pues mucocutánea. Tenemos que esta patología puede llegar a ser producida por más de 20 especies de protozoarios que se presentan, perdón, que llegan a parasitar los macrófagos y son introducidos pues dentro de la piel eh, por la picadura del insecto. Ya como tal, tenemos que dentro de las formas cutáneas y mucocutáneas se describen que existen diversas presentaciones clínicas, entre ellas la verrugosa, que es la más frecuente. Las lesiones verrugosas se deben a una hiperplasia epidérmica que es muy notoria en el paciente y que al intento de pues repararse de manera epitelial es inducido por, pues que es llegado a ser inducido por múltiples interleucinas dado pues a la reacción inflamatoria. Entonces, como observamos en las imágenes, tenemos esa presentación clínica frecuente que puede estar, digamos que, sí, como dada en distintas como segmentos corporales de la persona. Ya luego se mencionaban que, pues a nivel histológico, se podían ver, digamos que distintas, sí, como distintas lesiones o distintas células, mejor dicho, dependiendo del curso de la enfermedad. Entonces, en una fase temprana se evidenciaban amastigotes intracelulares, que también se le conocen como cuerpos de Leishman, dentro de las vacuolas del citoplasma de los histiocitos. Y al contrario, en una fase ya tardía, se disminuían este número de cuerpos de Leishman debido a la presencia de una reacción más bien de tipo granulomatosa, pues a nivel histológico. Ahí mencionaban que normalmente se utilizaban también pues dos tipos de tinciones especiales, que era la Wright y Giemsa.
Y pues en esta imagen se observa pues un poquito de cómo se veían los amastigotes y pues la lesión a la izquierda del paciente. Ya en cuanto al tratamiento, realmente en los artículos pues, se mencionaban la primera línea, que era como lo que sí o sí debía funcionar y ya pues algo más alternativo. Entonces, de primera línea hablaban de los antimoniales pentavalentes intravenosos como el estivogluconato sódico, que pues era el que se usaba, y ya pues de manera alternativa, en dado caso de que no funcionara para el paciente este tratamiento, se llega a usar la miltefosina oral. Y pues ahí digamos que daban como un concepto de la evolución clínica en donde se decía que muchas veces esta patología cutánea era pues bastante autolimitada, entonces llegaba a resolver, pero pues a largo plazo se podían llegar a evidenciar cicatrices pues que ya eran irreversibles y secuelas funcionales y estéticas, pero pues era autolimitada en general. Ya para hablar un poquito más ya de la tuberculosis cutánea como complicación extrapulmonar, entonces pues va a ser generada por el microorganismo Mycobacterium tuberculosis. Su principal mecanismo como de inoculación o de cómo se genera esto es a través de un agente traumático que pues va a entrar en la piel o entra a exposición a lesionar como tal el tejido. Principalmente va a ser prevalente en lo que son niños o adultos, principalmente también que esta manifestación extrapulmonar se va a presentar entre el 8 y el 24% de los casos y cuando es una tuberculosis cutánea se va a presentar entre el 1,5 al 3% de estos casos. Ya para hablar un poquito más, se puede clasificar la tuberculosis cutánea en tuberculosis verdadera o tuberculosis habitada o no habitada. Cuando hablamos de una tuberculosis habitada, habla de una lesión donde hay presencia de como tal la micobacteria y no habitada cuando hay una reacción de hipersensibilidad donde no se halla como tal esta bacteria. Vamos a tener de que se van a encontrar diferentes tipos de características en estas lesiones. Principalmente se va a encontrar más que todo en las extremidades, sea inferior o superior. Rara vez se va a encontrar en los glúteos. El tipo de lesiones que vamos a encontrar van a ser pues placas verrugosas, redondeadas u ovales, bien delimitadas con una superficie áspera, que pueden encontrarse con o sin costras milicéricas o sanguinolentas. Van a tener un crecimiento lento y generalmente son asintomáticas. Estas pueden llegar a tener una cicatrización central con daño periférico y también puede tener un muy posible compromiso linfático que se puede ir acompañado de lo que es edema o lesiones adicionales. Ya como diagnóstico, pues tenemos varias opciones, también incluidas las que son ya como tal cuando uno diagnostica tuberculosis, pero en este caso también vamos a tener de qué va a ser lo que es como objetivo, lo que es la biopsia y el cultivo específico. Entonces, principalmente lo que vamos a encontrar es una hiperplasia pseudoepitelial, como podemos ver en la imagen de abajo, con infiltrados linfocitarios o abscesos de neutrófilos, como podemos ver en la imagen B. Principalmente vamos a usar la tinción de Ciel-Nielsen, que usualmente pues no tiene tanta sensibilidad, pero también se puede usar. Y vamos a usar un cultivo que es el gold estándar para con un medio específico para lo que es la Mycobacterium tuberculosis. Ya como tratamiento, pues el tratamiento para tanto la tuberculosis cutánea como la pulmonar nos decían que se puede usar el mismo, entonces vamos a usar por 6 meses lo que es la fase intensiva, durante 2 meses que es con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y acompañado de la fase de continuación por otros 4 meses con solo isoniazida y rifampicina. También pues
acompañándolo de lo que es como una supervisión directa, haciendo las indicaciones y evaluando constantemente, pues, bajo un seguimiento estricto, lo que es la evolución tanto pulmonar o cutánea. Listo. Entonces, también tenemos dentro de la lista de los agentes el carcinoma epidermoide. Este se caracteriza por tener una presentación con neoformación exofítica y endofítica. También porque visualmente se ve queratósica de aspecto verrugoso y multilobulado. También puede llegar a presentar o formar trayectos fistulosos con exudado fétido. Y casi siempre la morfología es similar a, a una madriguera de conejo o también conocida como cuniculado. Este carcinoma epidermoide se puede presentar en muchos segmentos, muchas partes corporales. Sin embargo, casi siempre es en la región metatarsiana a nivel distal, pues con una frecuencia de más del 90% dentro de todos los casos, pero también se han reportado en otras partes como pueden ser los dedos, el talón, las palmas, también los glúteos, las piernas y con un leve predominio en el pie, en el miembro inferior derecho. Como se observan pues ahí en las imágenes, estas pues cumplen, las de abajo, las de la parte inferior, cumplen con estas características que se pueden pues queratósicas, se ven eritematosas, exofíticas y pues pueden estar pues ubicadas en distintas partes. Este carcinoma epidermoide realmente es asintomático. Sin embargo, puede llegar a ser doloroso y pues dependiendo también de su localización, puede llegar a condicionar la movilización del paciente. A nivel histológico, se observan queratinocitos maduros, también hay una escasa atipia nuclear, no hay pleomorfismo y hay muy pocas mitosis. También el estrato granuloso puede llegar a ser muy prominente y también se evidencia una marcada hiperkeratosis y parakeratosis. Y pues ahí están las dos imágenes que pudimos recuperar de este carcinoma epidermoide. Ya en cuanto al tratamiento, pues ahí se mencionaban que se podían dar, o sea, es sí o sí, digamos que con terapia, o sea, sí, con terapia, no hay medicamentos. Entonces, en la primera línea se recomendaba realizar una decisión local teniendo en cuenta por lo menos una distancia de 5 milímetros, pues, de ese margen. Y ya en casos muy avanzados, podría llegar a requerir amputación. También hablaban de una cirugía en especial, que es la cirugía de Mosh, y esta se mencionaba como alternativa para algunos casos. Entonces, pero pues realmente era muy poco frecuente. Era cuando ya este carcinoma era muy avanzado y había pues hecho diseminación a diferentes zonas ganglionares. Digamos que estas terapias o este tratamiento pues se consideraba que podía llegar a tener una alta recurrencia local, incluso tras haber realizado la escisión. Y pues realmente el diagnóstico tardío era frecuente debido a que se podían llegar a confundir con otro tipo de lesiones. Entonces, esto iba a retrasar pues realmente que se llegara al tratamiento definitivo, porque pues se confundía con otro tipo de lesiones. No se escucha, o soy solo yo.
Ay, qué pena. No se Estaba hablando solo. escucha. Ya, qué pena con ustedes. Ah, entonces vamos a tener como último agente lo que es la coccidioidomicosis, generado por lo que es el hongo dimórfico coccidioides imitis en su mayoría. También su transmisión es principal por la inhalación de artroconidios o por rara vez, en este caso el que vamos a ahondar un poquito más, puede ser por una inoculación directa cutánea por una lesión traumática. Principalmente como la lesión que nos va a generar va a ser como un chancro con linfangitis y adenitis. Pues este no tiene como tal una transmisión que sea de persona a persona directamente. Su principal como epidemiología se va a encontrar más que todo al sur de los Estados Unidos o al norte de México. Su principal hábitat van a ser los suelos desérticos o semiáridos o alcalinos. Vamos a tener de que entonces como que sus formas clínicas, pues principalmente va a ser la pulmonar, pero también vamos a encontrar lo que es la forma cutánea primaria, que es entre un aproximado del 1 al 5%. Entonces, las lesiones iniciales van a ser nodulares que se van a ulcerar, pueden estar induradas y no dolorosas. Van a tener una evolución de un crecimiento lento hasta que se forme una verruga plana. Principalmente su localización van a ser en extremidades, en cabeza o extremidades superiores. Como se puede ver pues en la primera imagen, en este caso se formó en lo que es el rostro a nivel de la región periorbital. Su diagnóstico principalmente es con serología, con anticuerpos y su tratamiento es generalmente con azoles como primera línea. También vamos a tener lo que son las otras formas clínicas, que son la coccidomicosis secundaria, que es, o también la diseminada, va a generar ya manifestaciones cutáneas diferentes, como pueden ser nódulos, gomas o abscesos fríos o hasta fístulas, y o también vamos a ver zonas como con linfadenopatías, pueden ser en cuello o axilas. También los otros tipos de lesiones cutáneas reactivas o no habitadas se van a asociar más que todo a lesiones tipo exantemáticas o eritematosas nodosas. Ya entonces, como su diagnóstico lo habíamos dicho previamente, la coccidiomicosis va a ser también con anticuerpos principalmente, pero también se puede hacer con lo que es el cultivo o la histopatología. Entonces vamos a tener de que la serología va a ser con anticuerpos IgG o IgM que dan un gran valor de sensibilidad y especificidad, o a través de los cultivos que puede ser un KOH, donde vamos a ver más que todo unas esférulas de doble membrana con endoesporas. Ya en lo que es la histopatología, vamos a ver más que todo como unos granulomas supurativos, y más que todo vamos a usar la atención acá lo que es de Paz o la de Gomori Grot y Grocot. Eh, Como tratamiento vamos a tener como primera como acción farmacológica vamos a usar lo que es la anfotericina B liposomal o de dispersión coloidal. Ya como otras opciones podríamos usar lo que es los azoles sistémicos como es el fluconazol o el itraconazol. Y ya para finalizar, pues uno de los artículos que pues está más actualizado es uno en el cual nos da como ya un algoritmo diagnóstico para usar en todas las entidades, pues para enfocarnos un poquito más como en lo que ya hemos dicho previamente, pero acá lo resumimos pues brevemente. Y eso sería todo. Estas serían las bibliografías que nosotros usamos para poder realizar pues esta revisión de tema. Muchas gracias. Muy bien, chicos, gracias por el resumen. Realmente pues este síndrome es un conjunto de varias enfermedades. Como vemos de cada una de estas enfermedades, podríamos hablar una charla individual de 1 hora o más. Y fue un gran trabajo resumiendo. Yo quería decir un par de cosas, aparte que pues obviamente el diferencial es diverso,
tenemos que sospecharlo muy, si quieres, pon la diapositiva del diagnóstico, que me parece que el resumen está ahí todo. Hay que sospecharlo muy bien en las personas que tengan efectivamente como el nexo causal, el nexo epidemiológico, preguntarlo mucho en la historia clínica, porque sí puede hacer la diferencia en el pronóstico de la enfermedad. Como vieron, hay algunas que incluso en algunos casos la cirugía de amputación no es suficiente y puede seguir progresando. Entonces es importante tener en cuenta esto y hacer un diagnóstico oportuno para evitar pues de que avancen tanto. En las fotos pues es bien dramático, pero realmente es que así se ve. Muchas veces empiezan como una placa pequeña, pero rápidamente van a ser progresivas. En general casi todas tienen una semiología similar. Son placas que evolucionan a tumores que son verrucosos, eritematosos, a veces se ulceran, generalmente tienen olores, y esto pues nos ayuda a identificarlo. En la parte del carcinoma epidermoide, casi la mayoría, cualquier úlcera que esté crónicamente ulcerada, se va a convertir en carcinoma escamocelular. Entonces tenemos que tener eso en cuenta para evitar que eso pase pues en los pacientes que tengan, si usted está en rural, en áreas dispersas, entérense de la epidemiología local, porque normalmente, dependiendo de dónde se encuentren, va a haber más o menos de estas enfermedades. En general se pueden presentar en cualquier parte de Colombia, se han visto incluso casos en Cundinamarca, en Bogotá, de pacientes que van pues a visitar o a paseos y tienen lesiones, y ahí empiezan pues las enfermedades. Entonces hay que preguntar muy bien acerca de pues el nexo epidemiológico, si se pincharon, si los picó un mosquito, si tuvieron algún contacto directo con algún animal, que es importante. En cuanto a la terapia, en general, ustedes pues no van a llegar tanto allá, a menos de que pues tengan un buen laboratorio clínico en los lugares donde se encuentren ejerciendo, porque en algunos casos pues no van a poder realizar la biopsia. Pero sí es importante que lo tengan presente para que lo envíen con la sospecha clínica al dermatólogo, y mínimo con el KOH y el cultivo micológico en el caso que aplique. Si están sospechando en una micobacteria porque el paciente tiene el nexo o hay algún familiar, pues también tienen que enviarle el cultivo pues, en muestras bacilo-alcohol resistentes. Y en casos pues especiales también pueden comentarlo, si normalmente tienen como un dermatólogo a cargo, o cuál es el centro de referencia más cercano. Hay varios lugares en Colombia que tienen puntos de referencia, sobre todo de la más frecuente, creería yo que es la leishmaniasis, tanto la cutánea como la mucocutánea. En la cutánea pueden ver que sea de solo una lesión o varias lesiones. Si ustedes ven un paciente que tenga una sola lesión, pueden iniciarle tratamiento tópico de termoterapia, que digamos que eso es algo que pueden encontrar mientras encuentran, porque el acceso a la mitefosina, a los antimoniales, no es tan fácil. Tiene que ser un centro de referencia, son medicamentos que son controlados, pero ustedes sí pueden iniciar ese tratamiento de termoterapia para ayudar a que el paciente no evolucione tanto a esas lesiones pues tan desastrosas que vimos en las fotos. Y básicamente eso era todo. A veces es un poco difícil hacerle el diferencial, pero sí siempre es importante, si ven una lesión verrucosa, tumoral, sospechar en este síndrome, que sí es prevalente en nuestro país y que a veces está un poquito olvidado. Eso era todo lo que les quería decir. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Muy bien, Daniel y Luisa, por su revisión. Em, Si de pronto después les surge alguna pregunta, me pueden escribir y con mucho gusto. Listo, muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, feliz Muchas noche. gracias, doctora. Yo, Hasta yo tengo luego. una pregunta, qué Gracias. pena. Cuéntame. Bueno, yo sé que con leishmaniasis, cuando yo hice el rural, recuerdo muy bien que enviábamos primero los cultivos, y después de 3 cultivos que salían negativos en una lesión súper sugestiva de leishmaniasis, ahí sí se escalaba a biopsia. Con las otras micosis,
¿Hay como algún lineamiento, doctora? No necesariamente todas tienen que terminar en biopsia, muchas con los cultivos es suficiente, como lo decían Luisa en algunas, por ejemplo, la coccidioidomicosis, la paracoccidio, salen mucho en los cultivos y más cuando generalmente los pacientes no han recibido ningún otro tipo de tratamiento. Entonces, a menos de que hayan recibido algún tratamiento con cultivos, pues para las puntuales puede ser un buen diagnóstico. Si para una lesión muy sugestiva de leishmaniasis y después de dos, porque sí puede pasar que pues normalmente no todo el mundo que está expuesto en estas áreas va a desarrollar leishmaniasis cutánea, así haya tenido contacto con el vector, porque todas las personas tienen una inmunidad diferente y hay personas que no desarrollan la enfermedad. Entonces puede ser que el mismo sistema inmune del paciente haya respondido a este agente y esté actuando y por eso sea negativo sin necesidad de que sea otra enfermedad, pero pues siempre es importante hacer la biopsia en caso de que exista la duda porque el diferencial pues es un carcinoma escamocelular y pues todo este síndrome verrucoso tropical. Entonces, sí, generalmente el cultivo es muy útil en algunas de las micosis, sobre todo las más superficiales, pero las micosis profundas también es bueno, pero si están sospechando el síndrome verrucoso tropical, también manden el cultivo de micobacterias porque uno no, o de pronto no cree que no es tan frecuente, pero sí es bien frecuente, sobre todo en pacientes que viven hacia las costas, hay mucha infección de Mycobacterium marinum y se chocan con corales, hacen surfo o cualquier cosa, caminan y hay una infección de inoculación de micobacterias. Entonces también es importante pensar no solo en la forma extrapulmonar, porque no necesariamente los pacientes están críticamente enfermos. En general pueden ser pacientes pues que se vean normal, que no tengan ningún compromiso inmunológico y tengan estas infecciones que son extrañas porque tienen la exposición. No sé si respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Creo que ahora sí no hay más preguntas. Chicos, entonces muchas gracias por estar a esta hora conectados y por querer aprender más sobre dermatología. Que tengan Muchas feliz gracias. noche. Gracias, Gracias. doctor. Muchas gracias, Gracias, doctora. Feliz doctora. noche. Gracias, doc.